los colores que yo ya seleccioné, como ven aquí. Hola amiguitos, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo video. El día de hoy vamos a dibujar a Betty de Toy Story 4, pero antes de que empecemos con este video, quiero invitarte a que te pases a mi canal a ver este épico video de Woody de Toy Story 4 que quedó chulada de dibujo, así que te invito a que pases a verlo, denle una manita arriba. Camaradas, para hacer este dibujo de Betty vamos a utilizar un bloc marquilla como este, que son hojas blancas con una medida de 33,5 por 24 centímetros. Este es un papel muy bueno que nos ayuda muchísimo para elaborar este tipo de dibujos. Camaradas, en este dibujo voy a tratar de explicarles mi manera de cómo es que yo hago mis dibujos a color, cómo selecciono los colores y de qué manera podemos ver cuál es el color adecuado, cómo vamos a mezclarlos, y espero que les ayude muchísimo, ya que me lo habían pedido bastante, me habían pedido que les explique cómo es que yo hago esa degradación de colores y cómo logro este tipo de dibujos. Sin más, camaradas, vamos ahora a dibujar. Una vez terminado el boceto, y esto es opcional, quiero aclararlo, es opcional, yo lo que voy a hacer es hacer un fondo en todo mi dibujo. Vamos a hacer todo el tono piel. En este caso yo voy a utilizar un marcador Copic que es el E00, que es el tono más claro. Después les explicaré cómo es que selecciono los colores, pero esto me va a ayudar muchísimo porque probablemente no tenga los tonos piel que necesito para el dibujo, y esto me va a ayudar muchísimo a la hora de poner colores muy claros. En este caso el blanco me va a ayudar con los brillos, porque este dibujo requiere de mucho brillo, ya que el rostro de esta Betty es como de cerámica y debemos de dejarlo totalmente brillante. Una vez que ya tenemos listo nuestro dibujo, ya tenemos el boceto, ya tenemos el fondo, ahora nos vamos hacia la parte de arriba y procurar que, si nosotros somos diestros, hay que procurar hacer nuestro dibujo de la parte de la izquierda hacia la derecha y hacia abajo. De esta manera no lo vamos a ensuciar, no lo vamos a maltratar y nos va a quedar mucho mejor. Ahora vamos a comenzar con la parte del cabello. Les voy a explicar cómo es que vamos a elegir los colores para el cabello. En este caso yo les voy a recomendar que tengan una tabla como esta. Esta es una tabla que yo hice para elegir los colores que necesito, con todo y su número de serie, el número de nombre del color o lo que ustedes quieran. Tengo varias tablas como esta con todos mis materiales de dibujo. Una vez que tenemos esta tabla, vamos a seleccionar los colores de la siguiente manera. En este caso, los colores que yo ya seleccioné, como ven aquí, hago una hoja con todos los colores que voy a utilizar para este dibujo. En este caso ya tengo seleccionado lo que será el color del cabello, que son todos estos. Lo mismo lo vamos a hacer con la piel. Aquí lo tengo por separado. Vamos a hacer la piel. También vamos a hacer otra parte donde sea la parte de la capa, la parte del vestido, y todos los accesorios que tenga hay que tenerlos por separado, y de esta manera se nos va a facilitar demasiado a la hora de estar buscando colores, y de esta manera también lo podemos hacer mucho más correcto. Ahora les explico cómo es que elijo los colores adecuados del dibujo. Ok, ahora les explico cómo es que elijo mis colores. Aquí lógicamente vamos a ver nosotros el color más oscuro. Yo me enfoco siempre en el color más oscuro. En este caso, esta parte del cabello, como lo ven ustedes, son algunas líneas que son las más oscuras en toda la parte del cabello. Lo que vamos a hacer ahora es elegir este color. Lo podemos usar con un tipo gotero que viene en esta parte de aquí. Nosotros lo vamos a elegir y aquí vamos a seleccionar el color. Aquí me indica ya qué color es el que vamos a utilizar para ese pedazo de cabello. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente.
Yo voy a elegir la parte más oscura del cabello, en este caso es esta parte de aquí, pero nos vamos de esta manera. Voy a elegir mi color más oscuro y me voy a ir hacia la parte más clara, que es este punto de aquí. Y de aquí, en toda esta parte de aquí, voy a elegir el color más oscuro y voy a ir viendo qué otros colores tengo hasta llegar a este punto de aquí. Y de esta manera voy a hacer una buena degradación de colores. En dado caso que no los tenga, lógicamente vamos a hacer una mezcla de colores. Lo mismo pasa con todas las partes del dibujo. Si aquí vemos la parte más oscura, vamos a utilizar este color y nos vamos hacia la parte más clara. Elegimos todos los colores que tengamos disponibles desde este punto hacia este punto, y de esa manera ya vamos a tener bien definidos los colores que vamos a utilizar. Lo mismo pasa con la piel. Aquí en la piel tenemos esta opción. Vamos a elegir nuestro color más oscuro, que es desde esta parte de aquí hacia la parte más clara, que es este punto de aquí. Vamos a ver qué colores tenemos disponibles desde este punto hasta este punto, y si no, nuevamente hacemos mezclas de colores. En este caso, aquí el color se revuelve un poco con este tono que es como rosa, así que vamos a elegir bien el color que necesitamos y de esta manera ya lo tendremos listo. Vamos a ir poniéndolos en una hoja para nosotros saber qué colores vamos a utilizar en todo nuestro dibujo. Lo mismo pasa con todas las partes del cuerpo, con todas las partes de su vestimenta. También lo mismo lo vamos a hacer con la boca, el color más oscuro hacia el color más claro. De esta manera ya vamos a saber qué color es el que vamos a necesitar. Lo mismo pasa con toda la parte de su cuerpo. Por decir, toda esta parte de aquí, nos vamos hacia lo más oscuro y hacia lo más claro. Y de esta manera es como se eligen los colores. Ahora vamos a poner esto a prueba y vamos a dibujar y a colorear.
Thank you.